con tantos votos, ¿no? Y nosotros platicamos un poco que este voto oculto, pues era más bien el voto oculto era para ustedes. ¿Dónde está esa mística? O sea, ¿dónde está el toque de ese voto oculto, justamente, que nadie o que la oposición sigue no creyendo? ¿Dónde crees que está el detalle en la gente que al final dijo, sí voy a votar por Morena? Yo creo que, o sea, no hay ningún secreto. La gente cambió su realidad. El significado de los juicios eternos. Hoy hablan del servicio profesional y es un nepotismo increíble. Bueno, entonces es que hubo toda una exposición, recuerdo, por parte de Borrego, se llama de Felipe Borrego, cuando saca todo este tema del nepotismo, y a partir de eso sí se tomaron como cartas también en el asunto en relación a lo que tienen que, por lo menos informar jueces, juezas, magistradas en relación a que no pueden tener, por ejemplo, a alguien cercano trabajando pero ahora para que ellos. Lo hicieron visible, pero ¿cuántos años? No, pero es que fueron como muchos años y se exhibió por parte del propio Consejo de la Judicatura Federal. Fundamentales para poder aspirar. Si tuviste o no una afiliación partidista, hoy la tienen. O sea, no nos engañemos. O sea, hoy... O ligados al poder. O sea, hoy ha habido una relación. Perdón, pero la relación que existe entre Xochitl Gálvez, Claudio X González, sí, pero digo, ahora parece como si los jueces y los magistrados no tuvieran posiciones políticas, pero las tienen. Pero y por eso socialmente desde hace muchos años... Por Dios, o sea, ¿cómo se imaginan ese escenario donde la presidenta de la Corte convoca a los magistrados electorales y convoca al presidente del PRI y al de campaña de la entonces candidata Xochitl Gálvez a unos meses de la elección presidencial? ¿Cómo? Nosotros tenemos que tener siempre claro que cuando gobierne Morena mejore la realidad de la gente. Y ese es nuestro objetivo y esa será siempre nuestra luz, nuestra guía, y les aseguro que siempre teniendo esa conexión con el pueblo, en la medida en la que no perdamos eso, pues Morena va a seguir siendo la alternativa para este país, la esperanza para este país, para las siguientes generaciones. Con eso Soy Francis, deseándoles que tengan un bonito y exitoso inicio de semana, hoy lunes 11 de noviembre del 2024, y sí, tenemos en esta mesa de debates a Luisa María Alcalde, quien es la presidenta nacional del partido de Morena. Los que integran esta mesa de debates, periodistas, analistas que se quieren pasar de roscas con la cuarta transformación. Llegaron filosos, llegaron venenosos, pero le dio a cada uno su parte para llevar. Así que veamos esta importante mesa de debates para que escuchemos y veamos el proyecto de del partido de Morena, que busca institucionalizar el legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el partido de Morena. Veamos. Morena, no, es una forma de gobernar. La oposición sigue pensando por qué ganaron con tantos votos, ¿no? Y nosotros platicamos un poco que este voto oculto, pues era más bien el voto oculto era para ustedes. ¿Dónde está esa mística? O sea, ¿dónde está el toque de ese voto oculto, justamente, que nadie o que la oposición sigue no creyendo? ¿Dónde crees que está el detalle en la gente que al final dijo, sí voy a votar por Morena? Yo creo que, o sea, no hay ningún secreto. La gente cambió su realidad. O sea, gente que no podía mantenerse en la escuela estudiando, familias que tenían hijos estudiando en la preparatoria, que de un día para otro empezaron a recibir un apoyo para que sus hijos siguieran estudiando. Jóvenes que no encontraban trabajo o no podían estudiar, encontraron en Jóvenes Construyendo el Futuro una posibilidad. Adultos mayores que no tenían para comprar lo mínimo indispensable de la despensa, se les hizo una realidad, un derecho el recibir una pensión. Solamente pensar en la discapacidad. Familias que tienen un miembro de la familia con alguna discapacidad, a lo que se enfrentan en términos de costos, de todo, que hoy puedan tener una pensión asegurada. Y eso estamos hablando de programas sociales. Vámonos a otra realidad. A ver, vámonos ahora al tema laboral. Pues digo, si la gente empezó a ganar más, si el salario mínimo cuando llegó el presidente López Obrador estaba en 87 pesos. Entonces, ¿cómo ha venido incrementando? ¿Y no crees que sería, bueno, no depende de ti obviamente, que Morena tuviera una competencia seria, articulada, para no confiarse, para sentir la tensión de una competencia? Yo lo que creo, sin lugar a dudas, es que hoy la oposición está moralmente derrotada porque no es una alternativa, porque la gente ya no ve ahí una posibilidad de decir, pues me va a ir mejor
pero ya ni siquiera te digo los grandes empresarios. O sea, había tantos negocios, tanta corrupción al amparo del poder, que se beneficiaban unos cuantos que eso se evidenció. Entonces, en ese momento, pues la debilidad es evidente. ¿Y cómo está la relación? Que a veces pareciera o han tratado de hacer ver como si se tratara de un asunto personal, ¿no? La presidenta contra los ministros, o antes el presidente López Obrador contra la ministra Norma Piña, y nada más alejado de eso. Yo creo que hay dos cosas que son evidentes y que lo pudimos constatar durante los 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Uno, un poder judicial que se excedió por completo en sus funciones, que dejó de ser en realidad o de tener posiciones jurídicas estrictamente de Estado de Derecho y se convirtieron en activistas políticos. Yo creo que es evidente que la derecha que perdió en las elecciones se ha refugiado en el Poder Judicial para tratar de bloquear la transformación, tomando decisiones de política pública. Es evidente que en el Poder Judicial hay una enorme corrupción, hay privilegios que no se quisieron reducir, aunque la Constitución misma establecía límites. Ellos dijeron: a nosotros no, todos los demás sí, pero nosotros ministros no nos tenemos que bajar el salario. Y eso, claro que va generando pues un sentimiento de la gente. ¿No necesitó Poder Judicial? Como se analiza también en diversos momentos. No hubo un momento en que como gobierno el Poder Judicial les llegó a estorbar, y ese también es un poco de los argumentos. Yo no lo plantearía en esos términos. Lo que sí creo es que un juez de cualquier lugar, de repente, algo que no sucedía antes, tenía una suspensión de amparo para el Tren Maya, suspensión de amparo para el AIFA, para todas las obras, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos al activismo judicial. Entonces, creo que eso es lo que es evidente. Y luego ya no digamos para la gente lo que ha significado los juicios eternos. Y hablan del servicio profesional y es un nepotismo increíble. Bueno, entonces ahí se tomaron, es que hubo toda una exposición, recuerdo, por parte de Borrego, se llama de Felipe Borrego, cuando saca todo este tema del nepotismo, y a partir de eso sí se tomaron como cartas también en el asunto en relación a lo que tienen que, por lo menos, informar jueces, juezas, magistradas en relación a que no pueden tener, por ejemplo, a alguien cercano trabajando pero ahora para que ellos. Hicieron visible, pero ¿cuántos años? No, pero es que fueron como muchos años y se exhibió por parte del propio Consejo de la Judicatura Federal. Pero mi tema aquí es que se han tomado algunas cosas que podrían ser positivas incluso para los otros poderes en relación, por ejemplo, a la preparación, a los temas del nepotismo, a lo mejor mejorado, una combinación. Es decir, y hay un proceso de selección que pasa desde que se evalúe tu trayectoria profesional a través de los comités, ¿no? A través de los comités de evaluación, y lo vamos a ver porque lo han desprestigiado mucho y todavía ni sucede, pero me parece que va a ser un ejercicio bien interesante decir, a ver, ¿quiénes son estas mujeres, estos hombres que hoy quieren ser jueces? Miren, la realidad es que hoy quienes llegan a esos cargos tienen que ver mucho con esta red que ya existe en el Poder Judicial, no solamente de familiares, sino pues también los propios ministros se reparten los cargos de los jueces. Y considero que pues tú tienes que cumplir con esos requisitos fundamentales para poder aspirar. Si tuviste o no una afiliación partidista, hoy la tienen. O sea, no nos engañemos. O sea, hoy... Obligados al poder. O sea, hoy ha habido una relación. Perdón, pero la relación que existe entre Xóchitl Gálvez, Claudio X González, sí, pero digo, ahora parece como si los jueces y los magistrados no tuvieran posiciones políticas, pero las tienen. Pero y por eso socialmente, desde hace muchos años, pues muchos decíamos sin cuotas ni cuates, ¿no? Y muchos pugnamos, y muchos reclamamos, y muchos escribimos en relación como un procurador llegaba a ser ministro de la Corte, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que pues tendríamos ahora también que volver a cuidar, y yo no sé si se cuide en relación a quienes tienen una posición clara con un partido o que se suben al propio partido porque estábamos diciendo, es que yo llegué porque yo fundé con el presidente López Obrador, o el expresidente. Sabemos que el expresidente López Obrador jala muchísimos votos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte no sé si enrarece un poder que tiene que ser ajeno a la política y tiene que concentrarse en la justicia en general y en particular los ministros en defensa de la Constitución. Sí, ¿no? Yo creo que tiene que haber esa independencia y creo que hoy no existe. Pero y te voy a poner un ejemplo, nomás, fíjate este ejemplo. La presidenta de la Corte, en pleno proceso electoral, llamó a una cena en casa de un ministro en donde estuvo presente el candidato. Él dio la nota. Bueno, pero, o sea, solo digo, por Dios, o sea, ¿cómo se imaginan ese escenario donde la presidenta de la Corte convoca a los magistrados electorales y convoca al presidente del PRI y al de campaña de la entonces candidata Xóchitl Gálvez a unos meses de la elección presidencial? ¿Cómo? ¿Cómo contener, para que no vuelva a pasar, digamos, los Alcántaras ligados a los Xóchitl Gálvez y las Normas Piñas ligadas con los Alitos Morenos? ¿Cómo evitar
que los nuevos integrantes del Poder Judicial sean muy cercanos a Morena. ¿Hay mecanismos para que eso cambie? Yo creo que sí, es decir, solo piensen una cosa, como es actualmente, para el caso de los ministros, la presidenta manda una terna, Sí. en este caso el presidente, manda una terna, puede ser lo más cercano, afiliado a Morena de toda la vida, si no hay restricciones, nada más es con que sea abogado, no tiene que tener carrera judicial, manda quien considere. Así es actualmente, la presidenta podría haber mandado una terna y 2/3 partes te la aprueban. Hoy, nosotros con nuestros aliados tenemos 2/3 partes. La presidenta pudo haber tomado la decisión de haber nombrado ya en un mes a quien sustituya a Luis María Aguilar. El próximo año 2 adicionales. Es decir, pudo haber tenido una mayoría en la Suprema Corte de Justicia sin la necesidad de ninguna reforma. Por eso digo que no hay trampa. A ver, pero eso es aquí real, De ¿eh? sus más allegados y de sus más cercanos. También Unidad ideológica en todos los que están dentro de Morena, ¿no? O muy de derecha, ¿no? Con el tema de prisión preventiva oficiosa, más activo las Fuerzas Armadas en distintas cosas. O sea, Sí. eso como que dices, ¿en dónde lo vamos a acomodar? No, y ¿no? está Tampoco se de pone- derecha, o sea, nadie está a favor de la prisión preventiva oficiosa. Lo que hemos dicho es, en las circunstancias actuales, dar un trancazo al avispero como lo dio Calderón, lo que nos puede provocar a todos es mayor violencia. Y hablando de eso en Por el eso tema de prisión preventiva seguridad, justificada, sí te ¿no? creo. Es lo que hay que aprovechar, digamos, la justificada, no la Sí, oficiosa. pero si tú Porque cambias de siempre un es el momento a otro, injusto. hay varias reformas que son muy importantes y que van a seguir y que se van a seguir ampliando en estos próximos años. Y todo el objetivo finalmente tiene que ver con que se pueda reducir la desigualdad y se pueda sacar a la gente de la pobreza. Ahora, y en ese sentido, Antes y de los militantes. Yo lo que considero es que todo está en que no perdamos el piso, no perdamos los principios y no perdamos el objetivo que nos llevó a crear Morena, que es, necesita cambiar la realidad de la gente, ir mejorando su realidad Cotidiana. cotidiana. Si la gente vive mejor, es más feliz, tiene mejores opciones, estamos Por ahí va. haciendo bien y seguiremos avanzando. Esa es la lógica. Para eso creamos Morena, para esos niños, a esas mujeres, para esos adultos mayores, para que puedan ser felices en donde nacieron, con sus familias, que no tengan que emigrar, que no tengan que estar en la delincuencia, que tengan oportunidades y que tengan el derecho a ser felices aquí. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros seguimos por ese objetivo, yo creo que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir sumando gente que no estaba con nosotros. Pues es obvio que ha habido una revolución de las conciencias y que hay gente que antes pensaba que si llegaba Morena le iban a quitar su casa y que ya se dio cuenta que eso era una campaña y era un mito. Y que hoy dice, no, es que cuando llega Morena y gobierna Morena, pues yo gano mejor, ¿no? O se gobierna mejor, tengo mejor acceso a servicios. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre claro, que cuando gobierne Morena, mejore la realidad de la gente. Y ese es nuestro objetivo y esa será siempre nuestra luz, nuestra guía y les aseguro que siempre teniendo esa conexión con el pueblo, en la medida en la que no perdamos eso, pues Morena va a seguir siendo la alternativa para este país, la esperanza para este país, para las siguientes generaciones. Con eso Ahí lo tienen, amigos. Muy clara, precisa y concisa Luisa María Alcalde. Así es. Mientras no pierdan el piso los de Morena, todos, hablo de todos, ¿sí?, que estén comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación, se entenderá de que los mexicanos, que no se les olvide lo de Morena, ponemos y quitamos. Vean al PRI, vean el PAN. Y vean, bueno, y el PRD no existe. Lo que pasa cuando no responde a las expectativas que muchos mexicanos, aunque dicen que nada más 36 millones son los que creen en este proyecto, pensamos que podemos hacer más. Vamos a buscar, dice Luisa María Alcalde, que sean 51 millones de aquí al 26, que es parte de que hay elecciones, creo que si no me equivoco, no tengo el dato, en el 27 también hay elecciones. Entonces hay que estar muy seguros, con pies de plomo, para tener la visión de que este gran proyecto de la Cuarta Transformación quede consolidado con hechos y no con promesas, no con proyectos al aire. Tenemos la confianza y continuaremos dándole seguimiento a este gran proyecto de nación que nace con la Cuarta Transformación. Yo soy Francis, amigos, les deseo que sigan teniendo un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, gracias por su poderoso like, gracias por compartir la información.
y gracias por suscribirse a su canal Legión Política. Nos vemos pronto. Adiós.